le damos la bienvenida aquí a Infoanálisis al director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAN, el ingeniero Juan Antonio Ducre. ¿Cómo está usted? Buen día, director. Buenos días y todo gracias por la oportunidad de estar para comunicarnos con todos los clientes y usuarios. Gracias. Es de nuestro interés y seguro que de la mayoría de los panameños conocer cuáles son los planes que tiene la institución a su cargo para el próximo año y hay algún tipo de posibilidad de que se pueda minimizar o hasta resolver la situación preocupante del hecho de que cuando se va el fluido eléctrico en el área donde está la potabilizadora principal de Panamá, nos quedamos sin agua en la capital de la República en muchos sectores. Entonces, uno, planes que tiene para el próximo año y dos, qué respuesta están pensando darle o hayan establecido con motivo pues, de los apagones que se dan y que traen como consecuencia que nos limitan la posibilidad de recibir el agua potable, director ejecutivo. Bueno, ante todo agradeciendo la oportunidad de explicar sobre el tema y bueno, primero que todo anunciando que el día de ayer finalmente iniciamos la producción con 10 bombas, producto del apagón que se dio el 7 de diciembre, justo antes del Día de la Madre. Tuvimos una afectación en las bombas de Chilibre, tuvimos una bomba que literalmente tuvo un incendio interno, otra bomba después se afectó, no relacionada con el apagón, pero se dieron ambos eventos, digamos que simultáneos. Eso nos dejó sin la redundancia, o sea, la bomba extra que normalmente tenemos lista. Así que tuvimos una afectación de casi 12 días funcionando con 9 de las 10 bombas que necesitamos para abastecer la ciudad. Eso causó molestias, por lo cual pedimos disculpas a la ciudadanía. Los puntos altos tuvieron 12 días que tuvieron afectaciones. Estuvimos administrando el acueducto para asegurarnos que no se quedaran todo el día sin agua, sino que tuvieron afectaciones de algunas horas. Por eso tenemos que pedir disculpas. Y precisamente eso es uno de los retos que tenemos, el tema del suministro eléctrico, que no controlamos en la institución. Nos afecta no solo en Chilibre, a nivel nacional, y por supuesto que se pueden hacer inversiones para mejorarlo, mitigarlo y sobre todo minimizarlo. Parte del problema, no podemos evitar los apagones en el área de Chilibre ni en todas las plantas. Lo que tenemos que mejorar también es la resiliencia, o sea, la capacidad de recuperarnos después de uno de estos eventos. Sin embargo, eso también está muy relacionado, y hay que decirlo, con nuestra capacidad de producción. O sea, Chilibre tiene 10 años de que, perdón, más o menos unos 4 años, de que ya está al 100% topada su capacidad de producir agua. Mientras no entre Gamboa, digamos que no tenemos un respiro en nuestra capacidad de producción y estamos al límite. Eso nos causa que cualquier desbalance nos cause una gran afectación. Entonces, permítame, director ejecutivo, permítame un segundito, por favor. Pregunto, soy lego en la materia y la idea es crear conciencia de la ciudadanía, porque mucha gente se pregunta, oye, ¿y por qué el IDAN no le solicita a la empresa que es la responsable del servicio de fluido eléctrico en el área donde está la potabilizadora, hombre, que dé algún tipo de garantías que mejore el servicio para que no ocurra este tipo de cosas? ¿Se ha hecho ese ensayo, director ejecutivo? Bueno, hemos tenido y sostenemos comunicación permanente con la CEP. Cada vez que hay uno de estos eventos se manda un reclamo, se ponen, digamos que las no conformidades por escrito de los eventos que pasan. Sin embargo, realmente hay que entender el problema en su magnitud, como decíamos. O sea, realmente los sistemas en algún momento pueden ser impactados. Esos son análisis de riesgo. Sin embargo, tenemos que tener la capacidad de producir para poder digamos que manejar este tipo de situaciones que se van a seguir dando. Recuperarnos rápido, poder manejar y por supuesto, estamos analizando en el caso de Chilibre, qué alternativas tenemos para mejorar esa confiabilidad eléctrica. Entendamos que en el caso particular de Chilibre, consumo es cerca de 20 megas. No se trata de no podemos poner una planta eléctrica como si fuera un edificio que si se va la luz, arrancamos la planta, porque estamos hablando de unas instalaciones muy, muy grandes. Tendríamos que tener una capacidad de producir electricidad
24 horas, realmente vendiendo a la red para que en el caso de que se caiga la red, estar separados de la red nacional y tener, digamos, esa doble alimentación. Eso se ha estudiado en otros años. De hecho, así funciona la ACP. O sea, si usted ve el canal de Panamá, para entenderlo mejor, uno ve que el canal genera electricidad permanentemente y cuando se cae la red, ellos simple y llanamente aíslan. Pero son dos negocios separados, el canal y la generación eléctrica, que ellos lo tienen como un negocio aparte, pero que les da confiabilidad en su operación porque físicamente se separan de la red. Habría que estudiar, y de hecho se ha estudiado en administraciones anteriores con EGESA, con el Canal de Panamá, hacer algún sistema, y eso sigue como una alternativa con alguna termo que esté cerca, pero tiene que ser físicamente cableada directo a la potabilizadora de Chilibre, que eso es lo que lo hace un poquito más, digamos, restrictivo. Sin embargo, las opciones hay, y si usted me pregunta, yo creo que debemos ir caminando hacia una alternativa de esta. Sin embargo, al final, el tener la capacidad suficiente de producción diversificada con Gamboa, con Chilibre, con Miraflores, también nos puede dar una mejor capacidad de manejar estos eventos y tener resiliencia y distribuir mejor el agua en la red. ¿Sabe por qué le pregunto, director? Camila, adelante, Camila. Y hablando un poco de Chilibre, en este caso no de la potabilizadora, sino de los vecinos de la potabilizadora, la comunidad de Chilibre. Ellos, el Día de la Madre, hicieron una protesta, un grupo de mujeres, porque denunciaban que tenían más de 20 días sin recibir el servicio de agua. Y eso es un reclamo que lleva años en el área de Chilibre. Y en ese momento, en notas periodísticas mencionaron que se iba a hacer una contratación de 12 camiones cisternas por alrededor de $200,000 para abastecer por un mes de agua a esta área. Actualmente, ¿cuántos camiones cisternas tiene contratado el Estado? O sea, ¿cuánto tiene que pagar el Estado al año por estos camiones cisternas o al mes? El cálculo más o menos que usted tenga. Bueno, Camila, te cuento que precisamente eso es una de nuestras deudas sociales más grandes. No, ojalá fuera solo Chilibre. Entre Colón, Chilibre, Panamá Este, en el oeste, el área Burunga, Chorrera, Capira. Te cuento que hay más de 75,000 personas que reciben agua por carros cisternas. Sí, pero ¿cuántos son los cisternas más o menos? ¿Cuántos son los que se han contratado? Es la pregunta. Mira, ya nos estamos gastando casi 15 millones al año en el servicio de carros cisternas, que no son clientes del IDAN, que son gente que está en las periferias de nuestros acueductos, que ha sido un crecimiento, en muchos casos, un crecimiento social informal. Recuerda que el IDAN es una empresa prestadora de servicio, que cuando usted construye una barriada, usted le pasa el acueducto al IDAN. Pero cuando la gente, y por no ponerte el caso de Chilibre, las garzas de Pacora, todos los alrededores en Burunga, en Arraiján, esas invasiones que usted vio alrededor del Nicolás Solano el año pasado, esa gente va, se instala y después ¿cómo toman agua? Entonces al final hay que llevarle agua por carro cisterna. Es un servicio carísimo, es un servicio inequitativo, es un servicio que afrenta la igualdad de género. Y eso es una deuda que no puede permanecer por muchos años. El caso de Chilibre es muy especial, Camila, y te cuento que afortunadamente ya estamos sacando a principio, el primer trimestre del otro año, estamos ya finalmente licitando con el Banco Interamericano de Desarrollo las mejoras a los acueductos de Chilibre precisamente para eliminar esas rutas de carros cisterna. Cuando la gente habla de que tienen muchos días de recibir es porque tienen una intermitencia en ese reparto de carros cisterna, que tiene todo tipo de conflictos y todo tipo de problemas en el control de los cisternas, porque las mismas comunidades a veces agarran a los choferes, les pagan para que se vayan para otros lados, controlarlo es muy difícil. Tenemos que eliminar eso. Sin embargo, el tenemos que eliminar, yo no te puedo decir que no podría ser tan irresponsable decir que se va a eliminar, porque mientras tú y yo estamos hablando aquí hay gente que está invadiendo un terreno. Entonces eso es una dinámica social que se sale totalmente del ámbito del IDAN. El IDAN la enfrenta, el IDAN tiene que irse poniendo al día, pero también es parte del atraso en las inversiones que cuando miramos a los últimos 15 años,
¿Cuánto nos hemos gastado en un aeropuerto nuevo? ¿Cuánto nos hemos gastado en líneas de metro nuevo? ¿Cuánto nos gastamos en carretera? ¿Y cuánto nos gastamos en líneas nuevas de agua? Vas a ver realmente dónde ha estado las prioridades de inversión en este país para, digamos, ponernos al día en el crecimiento social y la demanda, esa deuda social que causa esa asimetría que tenemos en la ciudad. Director, hay una realidad. Es ofensivo ver que en el pleno siglo XXI seguimos todavía con este servicio de la prestación o de servicio para distribuir el agua en carros cisternas. Es más, han sido duramente criticados varios gobiernos porque se han convertido en un gran negociado esa distribución de agua en cisternas. Sería interesante eso que usted dice, ver cómo se le busca una fórmula para erradicar esa posibilidad. Sé que no es tan fácil, pero ya debe comenzarse a ver con más seriedad esa situación, porque en este país la verdad es que hay mucha gente que tampoco paga agua, recibe el servicio y no paga, y eso es un hecho real. Hay muchos factores que gravitan sobre la situación del agua potable en Panamá, pero vamos a ampliarlo ahora al regreso. Director del IDAN, director ejecutivo Juan Antonio Ducre, que está con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis, que es un programa para la gente inteligente. Bueno, seguimos aquí platicando, preguntándole qué es nuestro oficio al director ejecutivo del IDAN, un funcionario de los pocos que atiende a los medios y que le da la cara, el rostro y su representatividad a la opinión pública, porque hay muchos, como ustedes saben, que buscan subterfugios o algún tipo de evasiva para no hablar, porque tal vez no tienen la autoridad suficiente o el conocimiento en cuanto al cargo que desempeñan. El ingeniero Ducre ya anteriormente él fue director del IDAN, ya un hombre que cuando se le designa ya tenía el conocimiento y la experiencia. Así que nosotros apreciamos mucho que cada vez que lo hemos llamado usted ha venido a explicarle a la ciudadanía lo que está haciendo la institución a su cargo de cara a una de las principales necesidades que tiene el ser humano, que es el agua potable. Don Milton, usted tenía alguna pregunta, ¿no? Sí, ayer comentábamos que un gobierno que logre bajar el precio de la comida, bajar el precio de las medicinas, resolver el problema del transporte público para que todo el mundo use el transporte público de manera segura, accesible, barata, etc. Y el costo de las viviendas, que las viviendas de interés social ya no existe ese segmento de viviendas baratas. Podemos agregar otro tema a ese universo de problemas que tendrían solución si no fuera porque hay gente que lucra enormemente con que no se resuelva. Y está el tema del suministro de agua a ciertas barriadas que tienen lustros o décadas de recibir agua mediante camiones cisterna, porque no ha habido manera de que llegue una tubería de agua del IDAN con todos los sistemas de medición y control, pero que por lo menos en el pasado, y ahí es donde quiero que el ingeniero Ducre nos aclare, en el pasado, cuando tú ibas al fondo del asunto a ver por qué no se resolvía, resulta que la empresa de los camiones cisterna era propiedad de un diputado o de un alcalde o de un representante casualmente de la zona. O sea que la autoridad que debiera velar porque se resolviera el problema era la beneficiaria de que el problema se quedara así como estaba. Entonces, se puede resolver el tema. Plata no es el problema porque nos hemos gastado miles de millones en líneas de metro, miles de millones en otras obras, y resolver los problemas de tubería no cuesta miles de millones. La pregunta es, ¿se puede resolver cuando los que se oponen a la solución lucran de la situación? ¿Y qué solución habría entonces en este momento a eso? Miren, yo comienzo por el comentario que el doctor Adames manifestó de que es ofensivo el tema de los cisternas. Yo creo que si vamos en este momento... Yo dije en el siglo XXI. Bueno, en el siglo XXI, yo creo que si vamos hacia las periferias, Paso Blanco de Pacora, vamos a ver muchas cosas que son ofensivas. Ojalá fuera solamente los carros cisternas. Vamos a ver gente que se tiene que encerrar a las
6 de la tarde en sus casas por el tema de seguridad, gente que tiene que caminar sobre el lodo. Hay muchas cosas que son ofensivas. Realmente el tema, para contestarte, Milton, yo me acuerdo el primer gabinete, y ustedes se acordarán, el primer gabinete que se hizo cuando fue el presidente Martinelli en el 2009, fue en las Garzas de Pacora. Se prometió que ahí iba a llegar el agua. Y han pasado 2 gobiernos y ahí no ha llegado el agua. Y siguen los cisternas. Entonces, como le digo, hay una deuda social sobre esto. Sin embargo, también hay una dinámica social que tiene que ver, que como Estado tenemos que verlo. Mucho de esto salió en el Pacto Bicentenario y hay que caminar en esas líneas y hay que priorizar en esas líneas de que dónde debe ir la inversión pública para poder ir contando con esa deuda social. Mira, el caso de quiénes son los dueños de los cisternas. Yo te puedo decir que cuando esto comenzó no eran ni diputados, ni eran alcaldes. Tampoco te puedo decir que no haya diputados relacionados con el tema de los cisternas. Y tampoco te puedo decir que realmente esa sea la causa o la prioridad de que estas personas estén sometidas a eso, porque al final es como una simbiosis. Yo pienso que es una dinámica social que tenemos que romper, que no va a ser fácil romper porque mientras haya gente invadiendo terreno, se tiene que prestar el servicio. Nosotros como institución, ¿qué podemos hacer? Primero, cumplir con las leyes. Y segundo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Poner un mecanismo de control, que hoy con la tecnología lo podemos hacer. Igual que usted, y te voy a poner un ejemplo para no adelantar mucho, pero estamos trabajándolo con la AIG. Tú viste antes cómo se hablaba de que no había manera de arreglar el servicio de taxi o de transporte selectivo, hasta que vino una plataforma como Uber. ¿Ves? Algo parecido estamos ya en este momento estructurando para los cisternas, porque lo que tenemos que asegurar es que quien presta el servicio realmente lo lleve donde lo tenga que llevar, que el beneficiario reciba el servicio y que aunque nunca va a ser un servicio bueno, porque es un servicio inequitativo, por lo menos que la prestación del servicio esté garantizada, porque hay una violencia de género implícita. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente la gente que espera los cisternas en estas casas son mujeres. Y si esas mujeres no saben, no a qué hora, sino ni siquiera saben si hoy viene el cisterna, no pueden salir de la casa, no pueden trabajar. Con una sociedad que tenemos 60% de mujeres que son padre y madre, siendo bastante laxo en esa estadística. Entonces, realmente, lo mínimo que yo debo garantizarle es que si ellas tienen que esperar un carro cisterna entre el miércoles, entre 11 y 12, que entre 11 y 11 el miércoles llegue el servicio y que además yo lleve controlado. Después los contratos, mira, la ley dice que los diputados no pueden tener contratos con el Estado. Y la Constitución lo dice. Entonces yo dudo mucho que haya un diputado que sea el representante legal de una de estas empresas. Si tiene relación o no, no lo podemos saber. Director, permítame. A ver, estamos hablando entre panameños. Sí. El dicho que dice que entre gitanos no nos leemos las manos. Usted se la sabe esa, ¿no? Correcto. Usted sabe que aquí en Panamá está la figura de los testaferros, los prestanombres, como dicen en otros países. Correcto. Y a veces son familiares, son la esposa, claro, la hija, la que aparece. Claro. Sabemos quién es el será muy torpe el diputado que comete ese tipo de ligereza, ¿no? Así que, pero de todas formas el mismo diputado Fanovich fue uno de los que denunció que se estaba dando eso en la asamblea hace un par de meses. El diputado lo denunció. Yo sí quiero, para ser justo, yo también entiendo que cuando se da una invasión de terrenos y se construyen casas de distinta naturaleza, las casitas, el IDAN no puede proceder a hacer un acueducto. Un acueducto porque estaría validando un acto ilegal. Si se mete gente en el terreno ajeno y el IDAN va y le tira las tuberías y conecta las casas, está legalizando un acto ilegal. Yo entiendo eso. Yo, por supuesto, estoy pensando en aquellas áreas en donde no hay un conflicto de legalidad, donde el IDAN tendría la obligación de establecer el acceso al agua potable y que parece que pasan los años y no se resuelve. Así que no sé hasta dónde hay un interés como lo que hemos denunciado en todos los casos y en qué caso es simplemente que el IDAN
no puede hacer lo que la ley no le permite. Y esto no solo pasa en terrenos invadidos, pasó en Punta Pacífica. Cuando el desarrollador de Punta Pacífica, la empresa era ICA, hizo un sistema de tuberías de tipo flexible, creo que eran unas cosas corrugadas, algo así, que no de polietileno, que no correspondían con los estándares que el IDAN exigía a las urbanizaciones, y por ley el IDAN no se podía conectar a eso. Y luego se inundó cuando llegó aquí el entonces empresario Donald Trump a inaugurar su hotel. Y se siguen quedaron anegados en aguas negras, pero es porque no podían conectar la urbanización al sistema del IDAN. Así que esto no solo pasa en terrenos invadidos, aquí se hacen las cosas a la brava, aquí se hacen las cosas y después resolvemos, y entonces queda el IDAN en una situación incómoda, ¿no? Yo entiendo eso también. Embarazosa, diría yo. Bueno, Camila, diga. Otra pregunta de una oyente, que habla de que a cada rato se habla de maneras de aumentar la producción, pero que al mismo tiempo Panamá es uno de los países que más agua consume per cápita, y que una de las principales razones es la cantidad de agua que se desperdicia. ¿Qué está haciendo el IDAN en ese sentido? Todos hemos estado en nuestros autos o en un transporte público y miramos a la izquierda y hay una tubería rota que está soltando agua, y así hay muchísimas en toda la ciudad, y me atrevo a decir en todo el país. ¿Cómo se está manejando el tema del desperdicio, que también está ligado al alto consumo? Bueno, mira, te cuento lo siguiente, porque por supuesto que tenemos mucho por mejorar en el tema de la fuga. Y eso es parte de lo que estamos invirtiendo en la plataforma para poder tener una capacidad de respuesta más rápida. Nuestras estadísticas dicen que, si bien es cierto, tenemos cifras muy altas de pérdida comercial, hay mucha diferencia en lo que es la pérdida física. ¿Qué quiero decir con esto? La mayoría de nuestras fugas se dan dentro de las casas. Y eso también de repente es una ineficiencia de nosotros, porque nosotros, si yo le tengo un medidor a usted y le mido, y usted tiene un baño dañado dentro de su casa, la cuenta se le dispara, y si la cuenta se le dispara, usted se ve obligado a llamar al plomero. Entonces, eso es una relación que es realmente cómo se controla esa fuga interna, que es donde está la mayoría de nuestra fuga. ¿Por qué yo te digo que es la mayoría de nuestra fuga? Porque el agua en la planta de tratamiento de Juan Díaz llega muy diluida, y yo lo puedo calcular. O sea, el agua que se pierde dentro del corqui de una casa cae al sistema sanitario y llega a la planta de Juan Díaz. El agua que se rompe en una tubería en la calle cae al mar, se va por el sistema pluvial y cae al mar. Y nosotros eso lo medimos constantemente. Nosotros tenemos una pérdida física, o sea, las tuberías rotas, dentro de unos parámetros que tenemos que mejorar, pero son más o menos estándar. Nuestro reto está en la capacidad de medir, de leer y de poder, a través de la tarifa, incentivar el control ese de la fuga interna, que es parte de los retos que todavía tenemos, y que por supuesto en el 2020, con la pandemia, que no podíamos ni salir a leer los medidores, tiene que haber aumentado. Bueno, la oyente Adriana, justo, es que era una pregunta muy larga, también preguntaba sobre cuándo se tomarán medidas para disminuir el consumo, con artefactos ahorradores, apoyados de descuentos, sistemas de captación de agua de lluvia, o a comenzar a separar el uso de agua potabilizada para todo. Esa es una de las preguntas que tenía el oyente. Ese tipo de medidas, pues. 2 minutos, director Ducrué. No, por supuesto que eso es parte. Mira, la mejor manera de hacer que la gente ahorre agua es a través de la tarifa y midiéndolas. Cada uno va a tomar la decisión de cómo ahorra el agua dentro de su casa. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque hay iniciativas que parecen buenas, pero pueden tener consecuencias. Por ejemplo, te voy a poner un buen ejemplo. Acaba de salir una ley que trata de incentivar el ahorro en los lavacarros, a través de la cosecha de agua, a través de plantas de tratamiento que reciclen el lavacarro. A mí me parece que la ley necesita ser revisada, porque también la ley dice que hay que darle un descuento a los lavacarros que pongan este tipo de medidas.
Entonces, si tú le estás dando un descuento a los lavacarros, no los estás incentivando. Realmente a los lavacarros lo que debe es subirle la tarifa para incentivarlos a que ellos pongan las plantas de tratamiento y la cosecha de agua. A veces esto es concepción de política pública que hay que tener cuidado cuando se trata de legislar, porque buenas ideas no necesariamente terminan en ahorros de agua. La mejor manera de incentivar el ahorro es a través de la tarifa y de la medición mes a mes, que ahí es el reto que tenemos por delante. Ingeniero Juan Gutiérrez, director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Primero, nuestros mejores deseos de que usted y su familia disfruten de unas Navidades y que tengan un buen año 2021 por parte de este programa y de sus presentadores. Y agradeciendo siempre su participación y sus aportes para mantener informada a la ciudadanía. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, igualmente que pasen felices fiestas y aquí estaremos pendientes para cualquier evento que se presente. Muchas gracias, tenga buen día. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Amigos, miren, ayer se dio a conocer la denuncia que se ha presentado por irregularidades en el uso de subsidio por parte del partido Molirena. La Fiscalía Anticorrupción tuvo que tomar la decisión pues, de hacer este tipo de atención a esta denuncia como una denuncia penal. Esto no es nada nuevo, como la forma como a veces de manera inconsulta por una parte y por la otra, sin rendir cuentas, algunos partidos políticos lo utilizan con otros propósitos, que no es el noble propósito para el cual está supuestamente atribuido el uso del subsidio. Pero las denuncias en comentos sobre el partido Molirena, que ha sido muy cuestionado, el tema de la lotería ha quedado en nada, como de costumbre, ¿no? Una situación tan grave, delicada, no se sabe nada de cómo marcha eso, un par de pececitos chiquitos y tal y cual, pero no se ha llegado a una conclusión ya de mayores dimensiones. Lo que se está hablando es de supuestas actividades que tienen que ver con la utilización para favorecer a los familiares de los directores o directivos del partido y la compra, imagínense ustedes, de ollas, freidoras y de enseres domésticos se han usado para, y consta en la denuncia sobre las irregularidades en el manejo pues, del uso del subsidio a Molirena. Milton, su opinión acerca de ese subsidio y la falta aparente de controles, porque tiene que haber alguien que controle el uso o mal uso de esos fondos que son de todos los panameños, Milton. Nosotros hemos defendido en este programa en reiteradas ocasiones el financiamiento público a la actividad política y el que no se permita, perdón, el financiamiento particular por el peligro de la penetración del crimen organizado y también por la tendencia a la subordinación de la actividad política a intereses económicos. Eso significa que si debe haber un subsidio estatal al funcionamiento de los partidos políticos y a las campañas electorales, esto tiene que ser muy bien controlado también. No es cuestión de echarle dinero público a los partidos para que utilicen los fondos para destinos que no son propios de la actividad para el cual se dan. En este sentido, mi experiencia con el Tribunal Electoral es que tienen un sistema muy robusto, muy exigente, en el cual los partidos reciben a partir del inicio del ciclo político, esto es después de las elecciones, cuando hay un cambio de autoridades nacionales, empieza un nuevo ciclo político de 5 años y el tribunal procede a entregarle a cada partido en adelanto un trimestre de fondos. Lo que le tocaría por un trimestre se lo da. A partir del siguiente trimestre, el partido tiene que haber rendido cuentas del uso del dinero que se le entregó para el primer trimestre. Si esas cuentas no están bien respaldadas con facturas y con todos los elementos probatorios del uso
debido a ese dinero, incluyendo que hay un porcentaje del presupuesto que es para capacitación y que hay un porcentaje de eso que es para capacitación de mujeres. O sea, hay que cumplir con eso. Si eso no se da, el Tribunal Electoral retiene el desembolso del siguiente trimestre y eventualmente hace una auditoría. Y si determina un mal manejo, procede con sanciones que pueden ser de índole administrativa o pueden ser incluso penales electorales. Y eso no quita que, como se trata de fondos públicos, pueda intervenir una Fiscalía de Cuentas, pueda intervenir una Contraloría General de la República y puede intervenir un Ministerio Público para tipificar la conducta o para perseguir la conducta tipificada como delito. Milton, permiso, Milton. Eso implica, por ejemplo, a la Junta Directiva del partido. Me refiero a una investigación de esta naturaleza, los responsables son los miembros de la Junta Directiva, ¿correcto? ¿O solo el presidente? Al final de cuentas, el representante legal del partido que firma el informe que se remite al Tribunal Electoral está asumiendo la responsabilidad de dicho informe. Por lo tanto, aunque el informe haya sido elaborado por otras personas y aunque los fondos hayan sido manejados por otras personas, acaba siendo el presidente, en el caso de todos los partidos menos el PRD, y en el caso del PRD acaba siendo el secretario general, que es el representante legal, quien asume la responsabilidad del informe presentado y por lo tanto del uso de fondos. Si luego en la investigación se determina que el mal uso fue producto de otras personas o hay complicidades, se puede hacer extensiva la investigación penal o penal electoral a otras personas. Por eso es muy importante y por eso en el caso mío, cuando fui presidente de partido, que yo tenía a una persona que me verificaba lo que habían elaborado los demás para confirmar que yo no estaba firmando algo y haciéndome responsable por algo que luego resultara en posible lesión patrimonial, etcétera. Y esto significa a veces llamar al lugar donde venía la factura, a ver si el lugar existe, a ver si en efecto presta los servicios que la factura dice que prestó, de manera aleatoria. Uno no siempre puede hacerlo con todo porque estaría duplicando o triplicando la estructura administrativa, pero sí hay que ser muy cuidadosos. Lo que te quiero decir es que cualquier lesión patrimonial que se haya producido en un partido político con estos fondos, en el sistema que yo conocí del Tribunal Electoral, a lo sumo afecta un trimestre. Después de ese momento es muy difícil, salvo que el tribunal haya aflojado los controles, que se puedan repetir conductas de esta naturaleza. Es que justamente, don Milton, expandiendo un poco la información de que publicó el diario La Estrella de Panamá sobre esta denuncia, una de las personas que está haciendo denuncia, que forma parte de la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, es el exdirector de Fiscalización de Financiamiento Político del Tribunal Electoral, que según los abogados que presentaron la denuncia, fue destituido del cargo por malos manejos, pero que esto no lo exime de ser parte de la investigación. O sea que en la denuncia presentada, según lo reporta La Estrella de Panamá, hay un alto funcionario dentro del área de fiscalización del tribunal, un ex directivo de esta área en el Tribunal Electoral que fue parte, según los abogados que presentaron la denuncia, del entramado este. Bueno, esta investigación determinará si en efecto hay responsabilidades de la persona del Tribunal Electoral. El hecho que lo hayan destituido da una señal de que probablemente hubo algo que justificó esa destitución y el tribunal haya tomado los correctivos. Nuevamente, el sistema no es 100% porque tendría una parálisis. No puede bloquear todo y prevenir toda esa ilusión de que con el control previo te evita la corrupción. No es cierto, no se da. Pero si tú tienes un control posterior efectivo, tú reduces el daño y el hecho que haya sanciones efectivas, ejemplares, reduce aún más la posibilidad de un daño porque la gente sabe, uno, que te van a pillar y dos, que te van a castigar. Entonces eso reduce la osadía de los que piensen delinquir con fondos públicos. Sí, Milton, pero hay una cerrada, lo que se llama urdimbre, ¿no? Calidad de intereses de por medio, tú lo sabes, lo sabemos todos los que analizamos política, y hay que darle seguimiento a una hebra que forma parte de una madeja. O sea, esto que estamos viendo es
el inicio de lo que podría ser una feliz investigación acerca de cómo se maneja el subsidio electoral por parte no únicamente del MOL Irena, sino de todos los partidos políticos, porque la sensación que ha habido siempre es de que hay un control férreo al respecto para garantizar que no haya despilfarro de esos fondos ni que sean como están señalando los medios ahora mismo, y la misma denuncia que habla de que se utilizaron para favorecer a los directores del partido. Eso es muy delicado, los directivos del partido. Entonces, los hay que ver controles también, que yo recuerdo eran muy exigentes. okay. También te puedo decir que hay cosas que nos pueden parecer mal, pero que no son ilegales. Por ejemplo, hay ciertos partidos políticos en donde se les paga sueldo a los directivos, y eso está en el estatuto. Hay partidos que prohíben que se le pague emolumentos que no sean reembolsos o viáticos a los directivos electos en Congreso. Ese era el caso del Partido Popular. Ahí se prohibía el pago de emolumentos a directivos a partir de una reforma del 2010, si no me equivoco. Pero antes había gente que cobraba. Hay partidos donde el sueldo del secretario general o del presidente son $7,000 al mes. Y eso no es ilegal. Eso puede parecerle mal a algunas personas y parecerle bien a otras. Hay ciertos depende de quién está viendo, ¿no? A beneficio de personas del partido que no necesariamente son ilegales, aunque nos parezcan mal a los que no estamos allí. Gracias, Milton, muy amable por tu aclaración. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana, Milton. ¿Quién despide Infoanálisis? Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Con nuestro sentido de agradecimiento una vez más, que tengan un buen día. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta mañana.